está el economista Diego Giacomini. Muchos temas para hablar. Diego, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué opinas sobre esto del oro? ¿Qué están haciendo con el oro? Mira, la verdad, no sé qué están haciendo con el oro porque no lo han informado, ¿no? Pero atando cabos, razonando, uno puede decir que hay varias cosas ocultas y hasta incluso algunas mentiras. Primero, nadie le paga a un tercero por guardar el oro. No. Todo lo contrario, si querés que te guarde el oro, te cobro. O sea, uno no le pagan por dejar sus bienes en una caja de seguridad. Uno tiene que pagar por usar una caja de seguridad. Sí. O sea, esto lo comento porque el ministro de Economía dijo, no, el oro no rinde, entonces lo llevamos afuera porque nos van a pagar un rendimiento superior. Mentira, es lógico. Segundo, imagínense que pagan un rendimiento. ¿Cuánto puede ser un rendimiento? Si alguien paga un rendimiento es porque utilizando ese bien va a obtener un rendimiento mayor. O sea, paga para que se lo presten, darse vuelta y cobrar algo mayor a lo que paga. Un banco a uno para que deje la plata le paga una tasa de interés pasiva. El banco se da vuelta y presta tu dinero a una tasa mayor. Con lo cual, el rendimiento que te pague tiene gatos encerrados y todos los bancos centrales del mundo tienen oro y mucho más oro que Argentina. Y siguen comprando ahora, Y ¿no? siguen comprando. Trimestre tras trimestre, los bancos centrales baten récord de comprar oro. Y esto no es nuevo. Se dio vuelta la tortilla a partir del 2009. Hasta el 2009 eran vendedores netos de oro. Ahora, desde el 2009 para acá, son compradores netos de oro y cada vez más. Con lo cual, oro ajeno no necesitan. Ahora bien, el oro, hasta donde haya ido, no va gratis. Y no, o sea, todo hay que pagar. Hay que pagar todo. El transporte. El traslado. Además hay que pagar, como dijeron, el seguro. Cuando uno mete en la cuentita esto, para mover el oro hay que pagar. No, uno no recibe nada. ¿Y por qué uno pagaría para mover el oro? Hipótesis, razonamiento. Estamos en un gobierno que tiene cepo, que hace 3 meses dejó de acumular reservas. Las reservas totales pasaron de 30.000 a 27, números redondos. Había acumulado 9.000 millones de dólares, ahora bajó a 6.000. Las reservas netas negativas aumentaron. Necesita dólares. Entonces, hipotetizo, habiendo explicado todo lo que acabo de explicar, es una hipótesis bastante validera, que la rechacen si piensan que es errónea. Bueno, los dólares se pueden entregar a cambio por un periodo de tiempo determinado, a cambio de dólares que necesita el Banco Central, con el objetivo de recomprar más adelante, cuando las cosas vengan mejor, nuevamente el oro. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Cualquier persona que sabe de activos preciosos como el oro y financieros, uno sabe que el oro vale cada vez más. Claro. Y cualquier proyección en el promedio, en la tendencia, va a valer cada vez más. Entonces, deshacerse de algo que todo el mundo piensa que en 5, 10 o 15 años va a valer más, sería pésimo económicamente. Bueno, clarísimo, clarísimo. Pero además llama la atención que el gobierno niegue información. Oscurece mucho más realmente. Ahora, Diego, nació un nuevo dólar. Dólar diarco. Sí. Lo celebraban ayer desde el gobierno. Bueno, esto vuelve a ser muy interesante que la gente entienda. Cuando uno lee en las redes sociales, sobre todo, que hay personas que defienden lo indefendible, exponían esto como algo fabuloso, ¿no? Y decían,
Este es el primer mojón del blanqueo. Esto es la muestra que va a haber un blanqueo muy voluminoso. Primera acotación. El éxito de un blanqueo no se mide por el volumen blanqueado, sino que cuando pasa el mediano y largo plazo, recién ahí visualizando cuánto de lo blanqueado fue a la inversión real para ampliar la capacidad de producción y generar más riqueza de la economía, cuanto más del blanqueo haya ido inversión para producir más, es exitoso. Cuanto menos haya ido para eso, es fracaso. Peor aún, ellos dicen, esto es el símbolo de lo que va a venir, el éxito del blanqueo. Están planteando una hipótesis que no se sabe si se va a dar y aseguran de antemano que se va a dar como ellos quieren. O sea, todo campo hipotético, esotérico. Ahora, vamos a lo concreto. Punto número 1. Negativo. Esa cadena de supermercados toma los dólares a un precio que hoy por hoy es mayor a cualquier dólar de la economía, reflejando que todos los dólares, inclusive los que el titular del Poder Ejecutivo Nacional intelectualmente en forma equivocada dice que son dólares de mercado, el contado con liqui, que no es un dólar de mercado, porque los exportadores están obligados a operar con bonos contado con liqui por el dólar blem, son inferiores. Entonces, si lo aceptan a un precio mayor, quiere decir que el precio de verdad del dólar es ese, es 1.400 o más. No, puede ser mayor, porque ahí viene el segundo problema. ¿Preanuncia eso una posible también devaluación? Ahí va, esto es importante, Gato. No sabemos cuánta gente va a estar de acuerdo a ir a Diarco y ver cuántos dólares escupen en Diarco. A ver, si la gente escupe un montón de dólares en Diarco, quiere decir que ese precio de 1.400, ¿qué es? Es un precio fabuloso, es altísimo. Ahora, del otro lado, si nadie va a Diarco, o van muy pocos, y Diarco recibe pocos dólares de billetes, quiere decir, es un lindo termómetro, que el público piensa que el tipo de cambio de verdad está mucho más arriba. Pero esto no es lo más grave. Esto es lo más grave. Tenemos un agente privado como este supermercado que está de vuelta poniendo sobre la mesa lo que venimos hablando desde enero-febrero, que es que el plan es que la gente desahorre, y este caso es lo peor, es la gente escupiendo ahorro, que si escupe ahorro es menos inversión, es menos producción, es menos trabajo, es menos consumo futuro. La gente desahorra, lo voy a decir en lenguaje de la calle, para morfar. La gente estaría desahorrando dólares que juntó a lo largo del tiempo para comprar comida. Entonces esto pone sobre la mesa no solamente lo perverso del plan económico, sino que puesto en la película de mediano y largo plazo, al hacer desahorrar, bajar la inversión, pisar entonces la acumulación de capital, la producción y por ende la generación de empleo y comprometer el consumo futuro, es un plan que está en la película empobreciendo al país para adelante. No, y además que está demostrando la hiperrecesión que hay en este momento. Recién comentábamos, no sé si leyó, la nota de Carlos Rodríguez hoy en Infobae, que habla de esta recesión inducida por el gobierno que se puede transformar en la más larga de la historia de la humanidad. Bueno, a ver, coincido. Acá el problema que no lo dice ningún economista mainstream, ya sea neo-keynesiano, ya sea monetarista, no lo dice ningún economista
pseudo-liberal que defiende el gobierno a rajatabla. Acá hay un error de diseño muy grave del programa económico. ¿Y cuál es el error de diseño? Es casarse a toda costa con el superávit financiero. ¿Y por qué es, o sea, pase lo que pase, vamos a tener superávit financiero? ¿Por qué? Porque la variable clave fiscal no es tener superávit financiero. La variable clave es el nivel de gasto público. Importa mucho más el nivel de gasto público que cuánto tenés de superávit o de déficit. ¿Por qué? Porque en el fondo el déficit o el superávit es resultado de cuánto gasto público tenés. Entonces, te pongo dos escenarios, Boca River, ¿no? Blanco y negro. Un escenario parecido al actual. El gasto público es 40% del PBI, ¿no? Y para tener 2 puntos de superávit primario, al sector privado, perdón, de superávit financiero, sí. Al sector privado le saco 42% de recaudación, en el formato que tenga. ¿Qué quiere decir? Que a ese sector privado le estaría sacando casi la mitad que produce. ¿Qué le conviene al sector privado? ¿Obtener el superávit financiero de esa manera? ¿Va a estar mejor o peor? O, por ejemplo, con un gasto público más chico, vamos a poner un número arbitrario, 30% de gasto público y un déficit financiero de 2. Le estarían sacando 28 al sector privado. Claramente, esta segunda opción, a las pymes, a las micropymes, a los laburantes, como le estarían cobrando mucho menos impuestos, los estarían ahogando menos. Habría más producción, más nivel de actividad, la nota de Carlos Rodríguez no sería tan encarnizada y en consecuencia la economía tendría mejor nivel de actividad, con un déficit financiero de 2 pero menor gasto público que un superávit de 2 pero mayor gasto público. Como consecuencia, el PBI sería más alto. Si el PBI fuese más alto, la relación deuda-PBI sería más baja, con la consecuencia que la deuda, que son impuestos futuros, sería más fácil de pagar. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que el casarse a toda costa, con los números que sea, con un superávit financiero de 2 puntos porcentuales, es un error de diseño, porque está estrangulando al sector privado. Ahora, ¿qué es lo grave además? ¿Qué es un superávit financiero? Quiere decir que al sector privado yo les traigo más de lo que necesita el gasto público, el Estado, para funcionar. Lo hago desahorrar para que el Estado ahorre. Es lo menos liberal del mundo. Le saco de más al privado para que el Estado tenga de más. Consecuencia, le saco plata al que produce y genera riqueza, le saco de más para darle de más al que no produce y no genera riqueza. Entonces, entendido esto, te das cuenta que esto de liberal no tiene nada. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué es lo grave? También es una traslación de recursos entre las empresas de hoy, los ciudadanos de hoy, que pagan impuestos de más, se les saca recursos de más, en beneficio, supuestamente, de los ciudadanos del futuro, que es como los de ahora pagan de más, supuestamente los del futuro van a pagar de menos. Otra mentira, otro error que muestra que el diseño está mal. ¿Por qué? Porque si el privado paga de más, que es el superávit financiero de 2 puntos, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber una caída de deuda, para que lo entienda la gente, porque con esos 2 puntos porcentuales que los privados pagan de más, pago deuda, cancelo deuda y bajo deuda. Cuando vamos a los números de deuda en moneda dura, en noviembre, según el último informe oficial del Congreso de la Nación, en noviembre la deuda en dólares eran 425.000 millones de dólares. Con
Con la devaluación de diciembre, se licúa parte de la deuda en pesos y la deuda baja transitoriamente de 425.000 a 370.000 el 31 de diciembre. A final de julio, esa deuda subió de 370.000 a 452.000 millones de dólares. Quiere decir que le saco recursos de más al sector privado, lo ahogo, pero la deuda aumenta en paralelo. Claro. Ahora, déjenme por favor redondear esto. ¿Qué es lo grave de esta situación? Lo que importa es si una deuda es más fácil de pagar o más difícil de pagar con el paso del tiempo. Como dicen los economistas que defienden lo indefendible del gobierno, dicen, no, la deuda está bajando porque baja su relación en términos de PBI. A ver, error. Esto es transitorio. Para que la deuda sea más fácil de ser pagada en el futuro, lo que tiene que suceder es que el peso sea cada vez más fuerte, claro, y entonces sea más fácil pagar la deuda. Lo doy vuelta. Quiere decir que tiene que haber y tiene que seguir habiendo inflación en dólares para que la deuda sea más fácil de ser pagable. Esto claramente es inconsistente, no va a suceder. ¿Por qué? Porque una moneda, para ser fuerte, necesita que una economía crezca vigorosamente. Totalmente. Y una economía no puede crecer vigorosamente si le cobro más impuestos a los privados. Claro, total. Por un lado, les cobro impuestos de más y por el otro, la moneda en deuda fuerte crece. Y a las pruebas me remito y acá cierro la explicación y me preguntan lo que quieran. ¿Cuál es la ilustración de que esto no va a suceder? Si alguien pensara que el dólar fuera a debilitarse en forma sostenida contra el peso y el peso fortalecerse, te cuento para que se entienda. El FMI querría cambiar sus papelitos en dólares por acreencias en pesos. Los bonistas Ley Nueva York querrían cambiar sus papelitos en dólares por deuda en pesos. Es más, estaría desapareciendo que la actualización de la deuda por ser y estaría desapareciendo la deuda dólar link. Claro. Y el Estado podría estar colocando deuda en pesos a tasa fija. Y la verdad que estamos a 1.000.000 de años luz de eso. Con lo cual nadie piensa que el dólar se va a debilitar y el peso a fortalecer en forma sostenida con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Ahora, Diego, me parece que tiene que ver con esto, pero te lo quiero preguntar a vos, que lo conocés mucho a Javier Milei. A mí me sorprendió ver una militancia tan fuerte como la que hubo en el gobierno del cepo cambiario en las últimas semanas. Primero fue con lo del lunes negro, que salieron a decir que Argentina salió muy bien parada gracias a que el gobierno sostuvo el cepo, y después fue la semana pasada en el Consejo de las Américas cuando el presidente dijo que la economía puede crecer aún con cepo. ¿Te sorprende que tenga este tipo de apreciaciones, Milei? No, no me sorprende porque claramente se ha convertido en un político rancio que le miente a la sociedad y está relacionado con lo que yo explicaba. ¿Por qué? De acá a final de año, a final de mandato, vencen más de 150.000 millones de dólares de deuda en pesos. Necesitas que siga habiendo cepo porque con el cepo esos pesos no se pueden escapar a ningún lado. Con lo cual la probabilidad que te renueven la deuda ajustada por ser y dólar link se refuerza. Mientras sigue con el cepo, si lo levanto, esa posibilidad se fuma porque me van a pedir, como ya expliqué, deuda en dólares y no en pesos. Entonces, por un lado, sigue el cepo para poder refinanciar la deuda en pesos. ¿Cuál es el problema? Que la existencia del cepo complica la refinanciación de la deuda en dólares, porque nadie de afuera va a venir con cepo a refinanciar con dólares frescos
la deuda, sí, o sea, hay cepo y no sé si los puedo sacar. Ahora bien, el cepo te genera un desequilibrio en la macroeconomía a lo largo y a lo ancho de toda la macroeconomía. En el mercado cambiario es un exceso estructural de demanda en el mercado cambiario y en todo el resto de los mercados, en el mercado de bonos es un exceso de oferta, sube el riesgo país, sube el costo de capital, en el mercado de bienes y servicios es un exceso de oferta, es pésimo nivel de actividad, en el mercado laboral es exceso de oferta, caída del poder adquisitivo del dinero, inflación, cada vez más, en la película promedio, con lo cual, si sigue el cepo, la trayectoria de la inflación con forma de U es un riesgo con probabilidad significativa y latente, más pobreza y más indigencia. ¿Cómo lo veo? Muy sencillo. El cepo lo puso Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del 2011, después de ser reelecta en primera vuelta. Más allá de lo que pasó con Macri, que ¿qué hizo? Lo levantó en diciembre y lo tuvo que de 2016 lo tuvo que volver a poner la CUNSA defolteando en octubre del 2019. ¿Qué sucede? El cepo es empobrecimiento y caída del nivel de actividad y destrucción de la generación de riqueza. Cuando yo miro el PBI per cápita con cepo hoy contra el 2011, está abajo 15-16%. Cuando yo miro la tasa de crecimiento del PBI anual, es menos 0.2% desde el 2012 con cepo ahora. Entonces, Milei, la teoría económica que te acabo de explicar, que el cepo te genera desequilibrio macro en todos los mercados, y los datos te ilustran que el PBI per cápita se destruye con cepo, que la tasa de crecimiento del PBI anual es negativa con cepo, y que la inversión hoy con cepo, tener los niveles de inversión más bajos de todos los presidentes de Néstor Kirchner para acá, porque Javier Milei en su gobierno está teniendo, según la consultora encabezada por Fausto Potorno de Orlando Ferreres, la inversión ronda el 11-12% del PBI medida en precios corrientes. O sea, está destruyendo riqueza hacia adelante. Ahora Diego, Toto Caputo dijo que en el mundo le dicen que esto es un milagro, que lo de Argentina y lo que el gobierno está haciendo es un milagro. El problema es quién le cree a Toto Caputo. Eso no se lo dijo nadie. Y si se lo dijeron 2, 3 personas muy mal informadas que tienen asymmetric information, información asimétrica, traducido, no saben lo que está pasando de verdad a lo ancho y a lo largo de toda esta macroeconomía y dicen pavadas, hablando mal y pronto. Pero ahora, no solamente lo dijo Caputo, lo dijo el presidente la semana pasada. Claro, lo que decía básicamente es que los argentinos no ven el milagro, que sí se ve afuera. Claro. No, los argentinos lo viven. Claro. Eso le quería preguntar. ¿En algún momento la heladera de los argentinos se va a llenar de vuelta? Mira, con todo lo que expliqué, si no hay cambios profundos, que a esta altura del partido no solamente debieran involucrar cambios de diseño, tanto de política fiscal como de política monetaria, sino cambios de nombre también. Yo veo que en la película de los próximos 3 años, en promedio, más allá de algún número que alguno con cierta osadía puede mostrar que está mejor, según un momento puntual que elige, porque tiene que hacer ese ejercicio. O sea, a ver, el caballito de batalla es la inflación. Y la inflación yo comparo peras con peras. O sea, mayo, junio y julio del 2023, con el que para mí, hasta diciembre del año pasado, había sido el peor ministro de la historia, que era Sergio Tomás Massa, y siempre lo dije, la inflación de esos 3 meses había sido 6.7% promedio mensual. Ahora, esos mismos meses, mayo, junio y julio, la inflación es 4.3% promedio mensual. Si solamente hiciste o pudiste bajar la inflación de 6.7 a 4.3 mensual, teniendo sectores como la construcción que cae al 30%,
La industria que cae al 16%, con las tendencias ciclo, tanto del ISAC de la construcción como del IPI de la industria, negativa todos los meses, con el comercio, que según la medición que tomes, cae 16, 14, 20% las ventas minoristas. La caída del consumo, 18%. Con la inversión, que cae a 11, 12% del PBI, variación interanual, menos 25, menos 30, vos te das cuenta que si con toda esa hecatombe de la economía real, la inflación solamente bajó del 6.7 al 4.3, realmente tenés no solamente un problema de mal diseño del plan económico, sino que empezás a tener un problema de credibilidad y reputación, que hace que los beneficios supuestos de la política no terminen de aparecer nunca, pero los costos de la política se perpetúen. Y eso lleva a que la política fracase y tenga que ser cambiada. Ahora bien, para redondear, yo siempre digo, la convertibilidad que empezó cuando se puso con una inflación, arrancó con una inflación del 25% mensual, como tuvo este gobierno en diciembre, a esta altura del partido, las reservas se habían duplicado, la inflación no era 4.3, era 0.8 y la economía crecía al 9%. Más allá de cómo terminó, lo que estoy tratando de exponer es que ese era un plan con mejor diseño, con mejores fundamentos, con mucha más credibilidad y mejor reputación. Y los resultados al principio fueron mucho mejor que los de estos. Diego, gracias como siempre. Un placer enorme. Muy amable. Gracias.